externa que hace que esas trayectorias cambien de rumbo y se altere esa estabilidad. Nos preguntamos, ¿es el COVID-19, es esta pandemia, esa explosión que marcará un cambio rotundo y permanente en nuestras sociedades? Se lo vamos a preguntar a una socióloga, se llama Adriana Yankelevich, quien además es médica psiquiatra y psicoanalítica. Buenos días, Adriana, gracias por estar con nosotros. Y es el COVID-19, esa explosión que va a hacer que remodelemos nuestras sociedades. ¿Cómo lo ven desde la sociología? Buenos días, Jennifer. Es un gusto estar con ustedes aquí. Quisiera hablarles de mi experiencia en función de la pregunta como psicoanalista. Y creo que los cambios los cambios que esta pandemia sin duda va a traer a nivel social, comienzan por cambios a nivel íntimo, familiar, ¿verdad? Porque lo que esta pandemia sin duda trajo es un detenimiento, un enlentecimiento extremo de la maquinaria productiva, y eso trajo un cambio en nuestra manera de habitar el tiempo. Y además nos confinó a nuestros hogares, y eso trajo un cambio en la manera de experimentar lo geográfico. Y como consecuencia de esto, además, hubo cambios en los vínculos. Al principio de la pandemia, la gente, mis pacientes, la gente decía: ¿con quién estoy casado? ¿Con quién estoy viviendo? ¿Quiénes son las personas con las que habito? No los conozco. Había un enorme impacto en los vínculos más cercanos. Ahora, tantos meses después, la gente, porque la especie humana es una especie que no es solo adaptativa, no solo se adapta al entorno, sino que crea su entorno y es creativa, la gente logró crear nuevas condiciones en sus vínculos. También cambiaron sus modos de experimentar la relación con el resto de la naturaleza. Hay cambios profundos. Te voy a dar un ejemplo pequeño. Uno de los rubros de e-commerce que cambió mucho y que creció, perdón, durante la pandemia es la venta de plantas de interior. La gente se dedicó a las plantas de un modo que antes el tiempo que teníamos, la inercia y la rapidez de la vida no nos permitía. Le estoy hablando de la experiencia. Yo trabajo solo ahora en forma remota, pero con pacientes de todo el mundo y además con colegas a los que escucho. Y esto es una observación pequeña, pero es el poder detenerse a observar los ritmos de la naturaleza. Es una práctica que va a tener consecuencias profundas en generaciones futuras en relación a la manera de entender la ecología y nuestra inserción como especie dentro del planeta. A veces las prácticas son las que traen cambios. Sí, ahí estamos hablando de un punto interesante que personalmente yo también lo he observado, Adriana, que es esta vuelta a la esencia, a estar más en contacto con la naturaleza. Incluso estábamos dando acá la información sobre la gente en Estados Unidos que está comprando pollos y gallinas para tener los huevos en su casa, ¿no? Se van a cambiar entonces las relaciones, digamos, económicas y directamente a los productores, por ejemplo, a los campesinos, vivir en casas que no están dentro de la ciudad, sino en zonas rurales, por ejemplo. Son esos cambios que podríamos empezar a ver. Yo creo que sí, Jennifer, creo que su observación es muy sutil. Creo que los cambios son cambios en la escala de valores, en las escalas de valores con las que nos veníamos manejando. Hubo algo, Heráclito decía, esperar lo inesperado, y lo inesperado es duro y es áspero y hay que hacerle frente, y como especie, además de transitar duelos y dolores, estamos haciendo modificaciones que creo que van a tener efectos muy positivos a largo plazo. La producción de alimentos nos conecta de manera antropológica de manera muy diferente con el modo de vivir. Los saberes ancestrales como el tejido o el bordado, hay un montón de gente que está comprando elementos de tejido y de bordado, parecen cosas intrascendentes, pero estas son las cosas que a la larga establecen cambios profundos. Es un cambio inaparente que comienza, como sucedió con muchos cambios. El cambio del feminismo también es un cambio inaparente que comenzó en el interior de los hogares y que se va transformando en público. Y transforma la escena Adriana, hay pública. gente que no es tan optimista con este tipo de cambios, dice que todo va a estar igual que antes o incluso peor. A esas personas, ¿qué se les puede decir o qué se puede decir frente a esa hipótesis que ellas manejan? Creo que siempre uno puede mirar el claroscuro, Jennifer, y creo que por supuesto que hay cosas que van a permanecer igual o
cuya transformación es tan lenta que se va a tardar varias generaciones para poder verla. Esto también uno lo puede aprender del ritmo de las plantas. Las plantas no son inmóviles, se mueven y van cambiando. Si uno puede verlas en forma rápida, con cámara rápida, ve el movimiento. Yo creo que va a haber cambios no solo positivos, por supuesto, porque desde ya sabemos que la desaceleración económica va a traer una enorme cantidad de pobreza y de marginalidad y de enlentecimiento de la posibilidad de crecimiento. Pero es bueno también ver los cambios positivos, ¿no? Poder echar una luz sobre ellos. Bueno, pues los estamos viendo aquí, básicamente los estamos reportando día a día, cambios que comienzan al interior de nuestros hogares y que por supuesto se van ya hacia el exterior. Cambio de sociedad es lo que les está dejando el COVID-19. Gracias, Adriana, por ayudarnos a ver un poco desde la sociología lo que está pasando. Un placer, un gusto estar con ustedes, Jennifer. Gracias por invitarme.